Hoy contamos con la presencia de Roberto Aguado, que muchos de vosotros seguro que ya lo conocéis, pero para quien no lo conozca, pues Roberto es un psicólogo, especialista clínico, tiene más especialidades, pero es el autor de un modelo, que es por eso el que yo me haya puesto en contacto con él, aparte de seguirle y admirarle, me he puesto en contacto con él porque él es el autor del modelo de inteligencia y vinculación emocional consciente. Hoy muchas de las cosas que hablemos en relación a la educación de nuestros hijos va a estar dentro o enmarcada dentro de ese modelo, ¿no? Bueno, quien no lo conozca, animo a que se acerque a sus vídeos y a sus obras, que tiene varios libros publicados, y a mí me sirvió mucho para conocer alguna pieza que me faltaba para ¿no? de esto de la educación y sobre todo cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿no? Roberto, quiero darte las gracias por este tiempo y dadas las circunstancias que estamos viviendo, sé que estás muy ocupado, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar preguntándote o compartiendo contigo una pequeña reflexión, ¿no? Y es que Venga. creo que cuando hablamos de educación, o por lo menos esa es mi opinión, estamos hablando de vínculos, Ujú. plan, qué tipo de relación que establecemos o queremos establecer cada uno de nosotros, como padre o como madre, incluso como profesores, con nuestros hijos, ¿no? Y eso no es, no digo que no sea importante las circunstancias, pero es algo diferente a las circunstancias que nos rodean, ¿no? Una cosa es qué tipo de relación y otra cosa son las circunstancias. Viviendo como estamos viviendo en esta situación, ¿sí? ¿Crees que las circunstancias hacen que la acción sea diferente con nuestros hijos? Muy bien. Miguel, pues yo también te agradezco mucho esta llamada y estoy encantado de estar aquí en este foro y con vuestro instituto. Mira, lo más importante de la educación es el clima cerebral, el clima mental que se tiene. Lo que nosotros hemos descubierto en nuestra investigación hace ya muchos años es que si estamos en unos climas concretos, tan solo podemos aprender elementos que tengan que ver con la supervivencia. Es decir, solo se aprende en ciertos momentos, en ciertos climas, que ahora explicaré cuáles son, para poder salir de una situación de peligro vital. Pero si queremos que nuestros hijos aprendan conocimientos de asignaturas, si queremos que nuestros hijos aprendan lo que podemos llamar un conocimiento curricular, o que aprendan a hacer la cama, o que aprendan bueno, pues, a tener ordenado su cuarto, ahí tenemos que tener una mente propia ya no para la supervivencia, sino para la adaptación a la convivencia. Y Claro. son dos cerebros completamente distintos. El primer cerebro, y que tiene que ver con la supervivencia, tiene unos climas que podemos diferenciarles, podemos hacerlo tangible, con 4 emociones básicas. Tenemos que decir que las emociones básicas son unos motores que ha puesto la naturaleza en el genoma del mamífero para poder reaccionar ante una situación que necesita esa reacción. Y esos cuatro motores son lo que hemos llamado en el acrónimo emociones TRAN. Suena como el apellido del presidente de los Estados Unidos, pero se escribe distinto. TRAN es T-R-A-M. La T es la primera sigla de la emoción tristeza, la R de rabia, la A de asco y la M de miedo. Una persona que está en tristeza, rabia, asco, miedo, está preparado para enfrentarse a una situación donde hay un peligro vital y por lo tanto tiene que huir en el miedo, tiene que atacar en la rabia, tiene que rechazar en el asco o simplemente entra en un estado como de querer desaparecer, que es lo que ocurre en la tristeza para poder hacer el duelo de lo que ha acontecido. Cuando estamos en estos climas mentales a niveles, a volúmenes altos, no vamos a aprender asignaturas y no vamos a poder aprender a realizar el orden de nuestro cuarto o a saber qué tenemos que comer, si verduras o no verduras. ¿Y por qué? Porque cuando alguien nos obedece, pero siente emociones trans, simplemente está ocurriendo eso, nos está obedeciendo. Y habitualmente nos obedece porque le damos miedo o le creamos una situación
en la que por no llevarse la consecuencia nos hace caso. Pero eso no indica que cuando dejemos de estar presentes sigan haciéndolo. Y sobre todo, no indica que en un futuro puedan haber aprendido a hacerlo de forma autónoma. Es decir, si yo a mi hijo le obligo a comer verduras y para que lo coma le chillo y desde mi rabia le produzco miedo, esos son emociones trans, tanto la que yo tengo como la que él tiene. Entonces, está demostrado, hay muchos experimentos detrás, que la persona que le hemos hecho comer verduras en los primeros 18 años de su vida, desde el asco o desde el miedo, no vuelven a comer verduras en su vida cuando pueden tomar decisiones por sí solos. Por lo tanto, tenemos que aprender a diferenciar lo que es el aprendizaje de lo que es la obediencia. Y cuanto más psicópatas seamos los padres y los maestros, cuanto más nos coloquemos en rabia, en asco, nosotros, más fácil va a ser que nos obedezcan. Pero eso no significa que estemos educando, estamos domando, que es una cosa distinta. Mientras que si estamos en las emociones propias de la convivencia, ahí sí que podemos aprender conocimientos, porque ahí funciona muy bien una parte muy importante del cerebro, que es el lóbulo frontal orbital, que es donde se van a colocar lo que llamamos las funciones, donde se va a poder producir toda la neuroquímica cerebral necesaria para las funciones ejecutivas superiores. Las funciones ejecutivas superiores son las que nos permiten tener conocimientos más por allá de los monos, de los chimpancés, de los gorilas. Es decir, todo lo que los seres humanos podemos grabar en nuestro cerebro, más allá de nuestros primos los simios, pues eso es debido a que tenemos un lóbulo frontal orbital y un lóbulo prefrontal que da la capacidad de crear memorias que pueden producir eso que llamamos reflexionar. Y la reflexión es propio del ser humano, porque es una manera de funcionar desde el punto de vista del funcionamiento de las funciones ejecutivas superiores. Esas 4 emociones, que también son 4, y que son las que llamamos emociones agradables, las otras 4 eran desagradables al sentirlas. Alguien que siente tristeza, rabia, asco, miedo, puede ser que sea muy conveniente sentirlo, pero vuelvo a repetir, estamos en una situación de peligro mental. Yo quiero decir una cosa, Miguel. Si a mis hijos le dan drogas, si le ofrecen cocaína, yo quiero que mis hijos tengan asco. Por lo tanto, el asco es una emoción fantástica, porque entonces rechazo las drogas. Si mis hijos vienen un león a comerles, yo quiero que tengan miedo porque van a correr más. Y si mis hijos están jugando al baloncesto y el otro equipo le mete 3 canastas de 3 puntos seguidas, yo quiero que tengan rabia para que salgan de ese plof en el que se encuentran. Y si se ha muerto un ser querido, yo quiero que mis hijos sientan tristeza. Por lo tanto, las emociones trans no son para nada negativas, no hay ninguna emoción negativa, pero son emociones que cuando estamos ante estímulos que el motor que tenemos que colocar no está para aprender matemáticas, ni lengua, ni inglés, ni hacer la cama, ni comer verduras. Los climas mentales que nos ayudan a la convivencia son emociones casa. Casa es C de curiosidad, A de admiración, que es la calma, es lo que producimos con mindfulness, la seguridad, la S de seguridad, y la A de alegría. Siempre que estás en esas 4 emociones, tienes un clima mental capacitado para atender, para ilusionarte, para motivarte sobre conceptos, para poder admirarlo y poder aprender por vicario, por aprendizaje vicario, por neurona espejo, lo que el otro te está enseñando, y desde la seguridad y de tu asertividad poder metabolizar esa información, poder retenerla en unos archivos de memorias que luego vas a poder sacar de esos archivos para poder evocarlo en un examen o en cualquier otro tipo de necesidad. Y eso te puede dar un chute de alegría, que es la última de las emociones. Y eso es lo más importante. Lo más importante es saber en qué emoción está el maestro, el padre, la madre, la maestra, porque si está en emociones trans ya no lo está haciendo bien, quiera o no justificarlo. Y en qué emoción está la persona que tiene que aprender. Si somos capaces de nosotros seguir en casa, aunque nuestro hijo, nuestro alumno está en trans, si somos capaces que el alumno no te contamine, que tu hijo no te contamine, entonces vamos a ser vamos a tener mucha capacidad para enseñar. Porque todo el mundo está diseñado para aprender, pero no todo el mundo está diseñado para enseñar. Para enseñar. Y la persona que enseña es aquella
que no se deja contaminar por quien le está enseñando. Y cuando un niño se porta mal, y por lo tanto significa que está en trance, lo mejor que puede ocurrir es que un adulto siga manteniéndose en casa. Y ahora la gente dirá, pero eso es dificilísimo. Bueno, pues por eso ocurre lo que ocurre. Yo estoy explicando cómo se tienen que hacer las cosas. Luego ya, hasta conseguirlo, ya sería otra pregunta. Claro. Fíjate que me viene así escuchándote un poco lo que es el trabajo que hacemos en el Instituto Asturiano de Mindfulness, ¿no? Lo decías, un poco a entrenar ese ser consciente, ese darte cuenta, ese vivir el presente y no solo con lo que está pasando fuera, sino lo que está pasando dentro del el universo emocional tuyo y de ahí, ¿no? El darse cuenta también en qué plataforma o en qué emoción te encuentras y cambiarla incluso, ¿no? Si no es la más adecuada. Claro, estas emociones que hablas desagradables tienen como es motor de la supervivencia, entonces tienen mucha fuerza. Claro, cuando ya estamos en rabia, ¿no? Es eso que decimos los padres de es muy difícil salir de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entrenarlo en situaciones previas, ¿no? ¿Crees que es importante hacer un trabajo en el día a día de ser consciente, de darnos cuenta, de reflexión o de introspección, para ser consciente de no solo qué tipo de padre o madre queremos ser, sino en cada momento, en qué situación emocional me encuentro? Pues claro que sí, es decir, es fundamental, es fundamental que seamos conscientes en cada momento en qué situación me encuentro. Y eso tiene que ver con el sentir y no tanto con el pensar. Es Claro, decir, hay personas que han aprendido a expresar emociones, a decir con palabras emociones. Y eso no significa, nunca ha significado que sepan que esa emoción que están verbalizando es la que sienten. Es decir, hay que diferenciar lo que es pensar y por tanto decir rabia, asco, miedo, que eso lo hace el cerebro cognitivo, a lo que es sentir. Y sentir es que yo estoy sintiendo cuando estoy en rabia, cuando estoy en miedo, cuando estoy en asco. Y es muy fácil, si hacemos un entrenamiento, es muy fácil saber distinguir en qué emoción te encuentras y ese aprendizaje te ayuda a tener ese feedback permanente, que es lo que llamamos vinculación emocional consciente. La vinculación emocional consciente tiene que ver con esa capacidad de saber en cada momento en qué target, en qué situación emocional te encuentras respecto a lo que sería, diríamos, la situación que estás viviendo. Y eso, como te digo, es un entrenamiento y es un entrenamiento que pasa por ese, como muy bien dices, saber estar en el aquí y en el ahora. Fíjate, decías antes, no tan solo a nivel emocional, es que tenemos que saber cómo nos hablamos, cuál es el autodiálogo. a Porque nosotros yo, mismos. claro, ¿Te es que refieres yo a según me cómo nos hablo, lo contamos nosotros mismos? Sí, claro, el autodiálogo es como te hablas a ti. Entonces, claro, según tú te hables, así también te estás colocando en una emoción o en otra. Es decir, si claro. tú crees que aparece el fin del mundo, posiblemente no estés en casa. Pero si tú te das Claro. cuenta que como va a venir el fin del mundo, ahora tienes que disfrutar con los tuyos, posiblemente te pongas en casa. Es decir, hay que saber que tenemos el derecho a sufrir y el derecho a disfrutar, pero ojalá sea por lo que está ocurriendo y no sufrir por lo que estoy imaginando, Claro. por lo que estoy pensando. Yo voy a hacer un alarde, no sé si es posible, tú me lo vas a decir. Voy a intentar de compartir, no sé, ¿lo has visto? ¿Lo ves? Sí, ¿Ves un power? sí, sí, ¿Ah? sí, 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 lo estoy Esto, no te viendo, lo, sí. esto no te lo estabas, esto no te lo esperabas, ¿eh? Esto no me lo esperaba, ¿no? Esto es. Esto no me Ahora lo esperaba. mismo estamos viendo un power y aquí están todas las emociones básicas. Si te das cuenta, aquí tienes todas las emociones básicas. Voy a intentar. ¿Cómo lo estáis viendo allí? ¿En dos pantallas o en una? En dos, ¿Ahora lo yo estás lo viendo? veo ahora en una. Ahora en una, ¿verdad? Esto es. Bueno, pues Eso eso es. es lo que yo quería. Mira, va a salir bien. Bueno, pues mira, si yo cojo y soy capaz de llegar a otra pantalla, aquí vemos las 10 emociones, ¿lo ves? Sí, Vemos las 10 emociones y en estas 10 emociones es donde tenemos las que están en rojo, son las desagradables, son las que decía que es TRAN,
¿Os acordáis que antes hablábamos de emociones TRAN? Pues bien, ahí está tristeza, miedo, rabia y asco. Y luego están las otras 4 emociones que son las emociones CASA, que son las que están ahí abajo, perdón, están en azul y son las que decíamos antes. Y luego hay dos más que son la culpa y son también la culpa sorpresa. y la sorpresa, que es la que sería la neutra. Ahora he vuelto otra vez a, diríamos, la pantalla en la que vemos las 10 emociones. ¿Qué es el Mindfulness? El Mindfulness es la capacidad de bajar a donde está el GABA más alto, el GABA es el ácido gamma aminobutírico, y ahí es donde aparece la ACH, que es la acetilcolina. Ahí es donde se segrega acetilcolina y ahí es donde aparece la capacidad de contemplar y también de imitar, porque es cuando se activan las neuronas espejo, y ahí está eso que llamamos el motor o la emoción admiración. Y eso es fundamental para que podamos conseguir salir de las emociones que están arriba cuando el glutamato está alto y aparece Claro. la adrenalina, que es la A, la noradrenalina, que es la NA, la dopamina, que es la DA. Ahí, cuando estamos en emociones glutamato, estamos en sorpresa, en miedo, en rabia, en asco o en alegría, también en culpa. Pero cuando estamos en emociones GABA, estamos en curiosidad, seguridad y admiración. La tristeza, si te das cuenta, es que el sistema ha desaparecido, no hay química cerebral. Bueno, pues también hay que Apagado, saber ¿no? que cada emoción tiene un motor debido a una sustancia química que es la que hace que tengamos uno u otro activador. Bueno, pues esta que estás viendo con el puntero, la acetilcolina, Sí. se produce cuando estás contemplando. Y cuando contemplamos, lo que estamos haciendo es estar en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque estamos dejando fluir el pensamiento y estamos sintiendo lo que sentimos. Por eso es tan importante el mindfulness. Porque en las emociones, los mejores antídotos para salir de la sorpresa, miedo, rabia, asco, es estar en seguridad o en admiración. Y por eso la activación que se produce en el mindfulness es llevar a la persona a este clima mental. Es una herramienta, Claro. es un camino, es un vehículo para poder llevarle a este estado mental. Por tanto, el mindfulness no es hablar despacito y hacer respiraciones. No, el mindfulness es cambiar tu cerebro. Y cuando el cerebro está en noradrenalina pura, es porque hay un león. Ahora, si yo imagino que tengo un león en mi vida, pues entonces va a ocurrir que ese león, aunque me lo estoy imaginando, me hace sentir también miedo. Por lo tanto, si quiero salir del miedo, lo mejor que puedes hacer es colocarte en seguridad o en admiración. Los psiquiatras, cuando tenemos pánico, ataques de pánico, nos dan inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. ¿Qué es lo que ocurre en la seguridad? Es pura serotonina, esto es serotonina, o nos dan benzodiazepinas, que serían unos especie de sustancias que nos van a elevar el GABA. Y entonces entramos en admiración. Es decir, cuando tomas un Orfidal, sientes la misma química que la admiración, y cuando tomas un ISRS, sientes la misma química que la seguridad. Por lo tanto, estamos haciendo, sin tomar medicación, lo que tendríamos cuando tomamos medicación, ¿no? Entonces, bueno, pues quería enseñarte en todo este mapa, que es donde está más todo el alarde de nuestra investigación, cómo las distintas, el aminoácido glutamato y el GABA, que son los que hacen que el impulso nervioso sea más alto, haya más impulso nervioso y por lo tanto haya más comunicación interneuronal o haya menos, que eso lo hace el GABA, dan lugar a 3 químicas, a 3 neurotransmisores, a 3 catecolaminas, que es la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, y cuando se activa el GABA y el impulso nervioso baja, entonces es porque vamos a colocar los dos elementos eutímicos con las catecolaminas, que es la indolamina serotonina y la acetilcolamina, que es una de las sustancias, la acetilcolamina, más importantes para poder conseguir ese que llamamos reposo, relajación muscular. Fíjate, Miguel, la noradrenalina es el neurotransmisor que activa la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Mientras que la acetilcolina
es la que activa la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, La de la calma, ¿no? que es la que nos calma el músculo y con ello conseguimos respiraciones diafragmáticas. Nadie, cuando está en miedo o en rabia, respira tranquilo. Claro. Y cuando tenemos una enfermedad, solemos tener una respiración, diríamos, muy clavicular, muy poco diafragmática y donde los ciclos son muy rápidos. Introducimos muy rápidamente aire y lo expulsamos muy rápidamente. Y si no lo expulsamos, producimos una hipocomnia y entonces eso nos produce una sensación de mareo y de tremor distal y toda la clínica que hay en los ataques de pánico cuando sentimos la despersonalización y la desrealización. Por tanto, el mindfulness no es ninguna cuestión de palabrería. Lo que hemos hecho en nuestro modelo es verificar qué elementos químicos ocurre cuando estamos en una otra emoción. Y todas son positivas, porque, Claro. vuelvo a repetir, si hay un león delante de ti, lo mejor que puedes hacer es tener un chute de noradrenalina para que se vaya toda la sangre a brazos y piernas, puedas salir corriendo, puedes acelerar tu ritmo cardíaco y puedas subirte al primer árbol que tengas si el león no se sube, claro, porque si se sube ya la hemos liado. Y así sucesivamente. Claro. Fíjate, querría destacar de todo lo que has dicho, que me parece súper interesante y que, bueno, yo personalmente ya conocía y me parece muy potente por una explicación de que nosotros podemos hacer algo, ¿no? Para cambiar nuestro cerebro. Somos responsables incluso de eso y como padres también somos responsables de ayudar a que nuestros hijos cambien su cerebro. Me imagino que al principio, cuando son más pequeños, ¿no? Dependiendo del nivel de desarrollo, pues tenemos un papel más importante nosotros o digamos que condicionamos más la manera que cuando ya son más mayores. Pero lo que me parece súper interesante es que de alguna manera trasladas la responsabilidad del cambio en cada uno de nuestros cerebros a la propia persona, ¿no? Y eso es lo que hacemos en el instituto, queremos hacer eso, ¿no? Y más cuando encima la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos, ¿no? Que estamos hablando también de que ellos tienen que aprender, porque no ha habido información, ¿no? Esto no lo conocemos. Hasta ahora los padres educan y las madres educan buenamente pueden o saben. Y yo creo que ha llegado un momento en el que hay que aprender más, en el que hay que formarse. Y claro, aparecen escuelas de padres, ¿no? Universidad de padres, formación para ser padre, pero incluso se puede vivir como a mí que me van a enseñar, ¿no? Pero yo creo que tenemos O que peor, orientar o peor hacia todavía, esto. Miguel. Claro, o peor todavía, hay escuelas de padres que lo que le dicen a los padres son, le dan herramientas de doma. Ya. Entonces, incluso ha podido salir por ahí hace ya muchos años, ahora hay investigación sobre las causas, las consecuencias de ello. No sé si te acuerdas, el libro de Stivil, en el que Sí. decíamos que cuando el niño lloraba, que le dejes ahí, déjale y que ya se calle, porque si no, el niño va a aprender a estar bien en tus brazos, fíjate. Fíjate, Fíjate, va a ¿eh? estar Qué bien cosa tan y eso lo va a trágica para un aprender. mamífero. Eso es que va a querer estar en tus brazos, ¿no? Ningún niño llora si está seguro. Los niños lloran cuando tienen miedo, cuando tienen rabia, cuando tienen asco, cuando tienen una sensación, diríamos, desagradable. El miedo, la rabia y el asco son los tres indicadores de que algo está pasando al niño. El niño tiene una mente donde se está madurando su sistema nervioso central y por lo tanto no comprende en las primeras edades cómo tienen que ser las cosas. No comprende que mañana mamá y papá se tienen que ir a trabajar. No lo comprenden. Ellos Claro. quieren estar con su papá y con su mamá porque son mamíferos que saben que si no tienen los cuidados de su padre y de su madre, posiblemente mueran. Todos los mamíferos al nacer tenemos un cerebro no inteligente cognitivamente, pero sí muy inteligente emocional, que sabe que si no nos dan cuidados vamos a morir. Por lo Claro. tanto, cuando un niño tiene esa interpretación, pues va a sacar la rabieta. Y lo peor que puede haber en una rabieta es que los padres nos coloquemos a gritarle. Pues entonces le estás diciendo, mira, yo tengo más rabia que tú, por lo tanto te vas a callar porque vas a entrar en miedo de mi rabia. Así que ya sabes, cuando tú quieras callar a alguien cuando seas mayor, lo que tienes que hacer es rabiarle mucho para que su rabia se vaya y gane tu rabia con la suya, ¿no? Pero estamos hablando más de lo mismo. Sí, Lo más sí. importante que puede ocurrir es que aprendamos a que el adulto
el principal elemento de, educativo que tiene, tanto si somos maestros, maestras, como si somos padres, es el ejemplo. Y me parece horrible que los que tenemos que enseñar no tengamos capacidad para gestionarnos a nosotros mismos. Claro. Y si alguien no se gestiona a sí mismo, tiene que empezar a pensar si es un maestro o una maestra. La persona que para callar a sus alumnos tiene que hacer elementos punitivos, tiene que saber si es un maestro o una maestra. Porque los niños, hay algunos que se portan fatal, hay algunos que hacen barbaridades. Y el maestro o la maestra tiene que empezar a darse cuenta que no puede tomárselo a personal. Y tiene que empezar a decir qué le pasa en la cabeza a este niño para que me haga lo que me está haciendo a mí. Y desde ahí tiene que coger sus riendas. No creerse que es el ombligo del mundo y por lo tanto no tiene por qué creerse que el niño se levanta por la mañana para jorobarle la vida. No puede tener tan poca personalidad. Y tiene que tener el dominio de cambiar sus expectativas y darse cuenta que si un niño siempre está en rabia, es porque ha aprendido que esa es la manera como puede sobrevivir. Gestionar. Y por supuesto, no está para que le enseñen en ese momento la asignatura. Están para que paren la asignatura y salve una vida. ¿Y cómo se salva una vida? Cuando un menor está en emociones trans de forma permanente, tener la suerte de tener al lado a un adulto que esté en casa y que desde ahí no acepte lo que está haciendo, porque lo que está haciendo es imposible de aceptar, pero que no se dé cuenta que lo que está haciendo es porque, que se dé cuenta, perdón, que lo que está haciendo es porque hay una persona que está mal. Y hay que diferenciar lo que son alumnos de lo que son alumnos enfermos. Y hay una cantidad de chavales que pueden ser diagnosticados, y de maestros y maestras y de padres que pueden ser diagnosticados. Y lo que tenemos que decir es que la inteligencia emocional te dice lo siguiente. La enfermedad mental es sinónimo de rigidez emocional. Siempre que una persona está habitualmente en rabia, o en asco, o en miedo, o incluso en alegría, o incluso en seguridad, esa persona está enferma mentalmente. Porque la salud mental tiene que ver con la flexibilidad emocional. Y cuando yo tengo un niño que entra en un momento de rabia, pero cuando yo le miro, cuando yo me acerco, cuando yo le contengo, cambia y sale de la rabia y se coloca en la culpa o se coloca en la admiración, se calma, pues el niño flexibiliza y a eso es la educación. Conseguir Claro, decirle desde la emoción que yo siento, qué emoción es la que tiene que sentir. Ahora, claro. cuando un niño, por mucho que hagamos con él, sigue en rabia y sigue en rabia y sigue en rabia, ese niño necesita un tratamiento especializado. Y los maestros a lo mejor no tienen esas herramientas, pero lo que no pueden es, por no tenerlas, es colocarse ellos en una enfermedad y estar permanentemente en rabia y cansados y hasta las narices. Entonces, Claro. a la primera cuestión en lo que estamos viviendo en este momento, Miguel Ángel. Estamos viendo lo que realmente es el núcleo de la familia. Y las familias que tienen vínculos de amor están llevando esto con mucha dignidad. Y los niños nos están dando una verdadera aprendizaje de sabiduría. Y nos creíamos, y esto nos lo dicen hace 2 meses, que un niño puede estar 15, 20 días en su casa sin salir y que tenga un comportamiento como los que están teniendo la mayoría de los niños, no nos lo creeríamos. Como no nos creíamos cuando a los fumadores se les decía que podían estar 9 horas en un avión sin fumar. Luego después nos vemos que sí. Claro. Ahora, cuando en una familia hay problemas vinculares, hay problemas de relación y serios problemas de relación, pues me imagino que convivir estos días tiene que ser un infierno. Horrible. Por lo tanto, es un deber hacer mindfulness. Es un deber tener capacidad para darte cuenta cuando estás muy arriba, saber si es la situación para estar ahí arriba, pues si tienes un león delante hay que estar arriba, y si no es la situación, si no está ocurriendo algo que tenga que ver con esas emociones, hacer algún tipo de ejercicio de respiración, de herramienta para poder conseguir bajar abajo. Y fíjate, las constantes vitales están reguladas por las emociones. Cuando una persona está en miedo, rabia o asco,
su respiración va a ser intermitente y va a ser rápida, pero su latido cardíaco va a estar acelerado y la tensión arterial va a subir. Y la temperatura en el cuerpo se dirige la sangre hacia lugares que tienen que ver no para el elaborar conocimiento, sino para salir corriendo. Claro. Mientras que cuando estamos en emociones de seguridad o de admiración, nuestra respiración es mucho más lenta, mucho más diafragmática. Los ciclos son más lentos. El ritmo cardíaco es normalizado, incluso hay bradicardias en algún momento. Y también la temperatura se recorre por todo el cuerpo. Y fíjate lo que es más importante, la tensión arterial baja, y lo sabéis muy bien los DUEs, que sois psicólogos o los psicólogos que sois DUEs, como la tensión arterial a veces es puramente emocional. Es decir, la persona da respuesta porque está viendo una bata, porque le están presionando, que a veces un día le decís a los que hacen los medidores de tensión que dejen de producir esa presión, que con el dolor que te produce, ¿cómo no vas a acelerarte, ¿no? Es como el sonido del bicho ese de los dentistas, ¿no? No me puede usted quitar el ruido. Con la cantidad de motores grandísimos que ya no hacen ruido, ¿y por qué tiene que hacer ruido este bicho, ¿no? Que el ruido es el que me está condicionando para hacer lo que... para ponerme mal. Roberto, muchísimas gracias por todo esto que nos cuentas. Yo me quedo con todo y con mucho más que me encantaría compartir contigo, pero me quedo con esa, si tenemos los padres, de parar, para darnos cuenta, ¿no? De en qué emoción estamos en cada momento y entrenarlo, porque somos muy responsables de nuestros hijos y de lo que ellos aprenden también a la hora de modular y de tallar, ¿no? De alguna manera esculpir su cerebro y el nuestro. Y creo que eso es sumamente importante. Y luego, evidentemente, el ejemplo que nos están dando estos días los hijos. Hay familias que me cuentan que ahora se están portando bien sus hijos, ¿no? Y quizás es porque están mucho tiempo con sus padres y cubren esa necesidad de pertenencia, de ser también vistos, ¿no? Y de sentirse importantes. Quizás eso es una lectura que hay que hacer también en estos momentos. Y sobre todo porque, ¿no?, los padres se están portando bien. Claro. Sobre todo porque los padres han colocado que lo más importante de su hijo es su hijo. Y cuando ponemos que es más importante el alumno que el hijo, cuando nos importan más las notas que el hijo, solemos hacerlo mal. Claro. Y siempre primero es la persona y después el alumno o el hijo. Y cuando la persona está bien, tenemos un gran alumno y un gran hijo. Pero cuando el alumno falla o falla el hijo, es porque la persona está fallando. Y tenemos que dejar de darle más deberes y de colocar como que lo importante es las notas. Tú ya sabes que yo trabajo mucho en psico-oncología y yo he tenido niños con cáncer y en el proceso de cáncer los padres decirme que lo que más le preocupa es que va a suspender el curso. Y no se dan cuenta que su hijo tiene que aprobar una asignatura, que es el vivo. Y que lo importante siempre es la persona. Claro. Cuando tenemos problemas con los alumnos o con los hijos, algo le pasa a la persona. Y tenemos que colocar las herramientas en la persona. Y un hijo que se porta mal en el colegio debe tener unos padres que le eduquen en el comportamiento, pero que le sigan adorando a la persona. Y eso lo cambia todo. Claro que sí. Pues nada más que decir, ¿no? Que yo creo que es un broche estupendo para cerrar esta conversación. Roberto, muchísimas gracias. Un verdadero honor poder contar contigo y que nos enseñas tanto, ¿no? Yo animo a la gente a que lea, ¿no?, cosas de él. Yo estoy enfrascado ya en una lectura profunda de su último libro que habla sobre la vinculación emocional consciente y espero que podamos compartir otras conversaciones, incluso desde la cercanía, ¿no?, una vez que todo esto haya pasado. Roberto, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias a ti, Miguel. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Muy bien, gracias.